Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Europa, nuestros desayunos virtuales europeos. Una vez más, os tengo que dar las gracias a vosotros, a los oyentes, por vuestra participación, ya que Conversando con Europa se está convirtiendo en ya una parte habitual del programa de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Sobre todo gracias a los eurodiputados y a las eurodiputadas que, como nuestra invitada hoy, Margarita de la Pisa, están siempre dispuestos y dispuestas a entrar en contacto con vosotros, los stakeholders. Muchos de vosotros ya habéis participado en algunas conferencias nuestras y para los que participan por primera vez, bienvenidos y esperamos teneros con nosotros en muchos eventos más. Podéis ir escribiendo todas las preguntas que os vayan surgiendo durante la conferencia en el chat, que queda gestionado magníficamente por mi compañera Carmen. O si lo preferís, o si se os ocurre algo después de la hora que hemos previsto para nuestro conversando hoy, podéis escribir directamente al email de la eurodiputada que os facilitaremos a continuación en el chat también. Como ya he dicho, hoy tenemos la suerte de contar con Margarita de la Pisa en nuestro conversando. Para los que no la conozcan todavía, Margarita es desde 2020 eurodiputada por el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Muchas gracias por estar con nosotros, Margarita. Gracias a Actualmente, vosotros, Jürgen. muchas gracias. Actualmente formas parte de muchas comisiones parlamentarias que tienen una gran relación con el tema que vamos a tratar hoy, una estrategia farmacéutica para Europa. Y sobre todo, y eso siempre me ha llamado la atención, precisamente tú eres licenciada en farmacia con la especialidad en biotecnología por la Universidad Complutense de Madrid y has trabajado durante muchos años en la industria farmacéutica antes de ser eurodiputada. Así que vienes con mucha experiencia. Entonces, eres una experta en el sector, además de ser eurodiputada. Pero ya no voy a hablar más, vamos directamente al grano y ya te cedo la palabra a ti, Margarita, para darnos una pequeña introducción al tema. Muchas gracias, Jürgen, muchas gracias, Carmen, por estar aquí hoy dando soporte. Gracias a todos los que os habéis apuntado. Jürgen, también he tenido oficina de farmacia. Lo digo porque sé que ha causado interés también entre este tipo de profesionales, porque es verdad que estos cambios regulatorios que van a venir de Europa afectan a todo lo que tiene que ver con el medicamento y la salud. Me gusta ver que hay este interés, ¿no?, por este tema y que no puede ser de otra manera, ¿no? Es un cambio regulatorio que bueno, puede crear el marco legal para dar soporte a un futuro, pero no está ausente de preocupaciones, ¿no? Y para encauzarlo y para que esta propuesta de la Comisión termine de estar bien definida, para que sea una herramienta para la innovación, para la accesibilidad, para la salud, que sea una herramienta para los pacientes, hace falta un trabajo en conjunto con vosotros. O sea, por eso siempre me gusta este formato de Conversando con Europa, porque los diputados somos vuestros representantes, somos los representantes de los pacientes, de las empresas, de los médicos, y muchas veces los que estáis en el terreno sabéis mejor cómo es el encaje de cada legislación, ¿no? Luego ahora os introduciré un poquito pues, cuál es la amplitud y vais a ver que afecta a casi todo, ¿no? Entonces, el que está en el terreno puede tener una sensibilidad incluso mayor que la del diputado para saber los conflictos o al revés, o las bondades que pueden aportar determinados cambios regulatorios. Por eso os animo a no solamente pues, tener esta conversación hoy conmigo, sino a que, pues, que os mantengáis en contacto y que cualquier sugerencia, cualquier preocupación o cualquier idea, incluso iniciativa, pues os pongáis en contacto con nosotros, porque quedan meses de trabajo. Es verdad que digo meses porque desgraciadamente el programa todavía está un poco en el aire, ¿no?
Voy a explicaros un poco más o menos la evolución del antes para que entendáis dónde estamos. Bueno, en el Parlamento Europeo, la comisión donde se llevan los asuntos de salud es la comisión de ENVI y tiene este nombre porque realmente se refiere a environment, que es el medio ambiente, ¿no? Esto os lo comento porque veáis un poco la falta de foco que había antes de la pandemia en asuntos de salud, ¿no? Yo llego en 2020 como eurodiputada y a un mes de empezar, justo después del Brexit, empieza la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia ha redimensionado la preocupación por la salud, ¿no? Todos nos preocupábamos. ¿Cómo puede ser que no hubiera un enfoque más hacia la salud ya en coordinación de los diferentes Estados miembros, ¿no? Pero bueno, todo eso se vio con la pandemia. Y entonces, pues claro, la agenda del Parlamento en ese momento cambió y pues ha habido pues, durante estos años un montón de cambios regulatorios, pues como un aumento del mandato de la Agencia Europea del Medicamento, también el Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC, pues también se le ha dado pues más soporte, no solamente de competencias, sino también de presupuesto para que tenga más personal y tenga un rol pues más amplio, ¿no? También se creó la HERA. O sea, ha habido un montón de cambios regulatorios pensando en si vuelve a ocurrir algo parecido, pues que la coordinación entre Estados miembros sea mejor. Es verdad que aquí los diferentes grupos políticos pues tenemos diferentes sensibilidades. Hay grupos políticos que tienen una idea de una Unión Europea por la salud, es una salud de todos los Estados miembros. Otros pensamos que es mejor una buena coordinación de las áreas de salud, ¿no? De las competencias sanitarias que siguen siendo de los Estados miembros, pero que hay muchísimo desarrollo antes que lo que es la pérdida de competencias. Entonces, debido a todo esto, pues también se vio la necesidad de cambiar una legislación farmacéutica que ya se hablaba incluso antes de la pandemia. O sea, había una preocupación, este tema del cambio regulatorio de lo que es la regulación básica de farmacia, ya estaba algo en el programa porque de alguna manera podemos pensar que ha quedado obsoleta, ¿no? 20 años sin recibir modificaciones o haciendo modificaciones a base de directivas complementarias hacían una aplicación difícil, ¿no? Y entonces pues se piensa que una revisión puede ayudar a que el funcionamiento sea mejor y esté más adaptado también a la farmacia o a los medicamentos del futuro, ¿no? O por lo menos a las herramientas terapéuticas del futuro, que ya no es tanto solo el medicamento químico, ¿no? Sabemos que están las terapias avanzadas, está la medicina personalizada. Acá acabamos de enmendar un reglamento sobre sustancias de origen humano para uso humano, ¿no? Que toca todo el tema de células, tejidos, plasma y sangre, también reproducción asistida. Entonces, bueno, como veis, el tema de salud está ahora encima de la mesa. Se pensaba que esta nueva regulación básica de farmacia iba a llegar antes, ha habido mucha tensión, hubo un borrador que se filtró, luego ya por fin ha llegado un borrador oficial, pero llevamos meses porque se publicó a finales de abril y todavía seguimos solo con la versión en inglés. Entonces, estamos en un periodo de consulta donde se pueden mandar a la comisión pues, sugerencias, ¿no? sobre lo que se piensa de la directiva y del reglamento, porque hablamos de dos regulaciones, o sea, se pretende cambiar tanto una directiva como un reglamento. Ahora os explico por qué orientación de directiva y reglamento. Pero este periodo de consulta se está extendiendo, o sea, cuando te metes en la página web vas viendo que se va prolongando porque es verdad que está habiendo muchas quejas con el tema de las traducciones, ¿no? Porque si tú no tienes la traducción oficial en tu idioma, es muy difícil que puedas detectar toda la información que pretende la directiva del reglamento, porque hablamos de una terminología muy concreta. Vais a ver que muchísimo del trabajo va a ser de enmiendas, va a ser las definiciones, es decir, una sutileza en el significado de una palabra puede significar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se está tratando mucho es el tema de las necesidades médicas no cubiertas, ¿no? ¿Es solo medicamento? ¿Es también puede ser
también orientado a diagnóstico. Entonces, bueno, el tema de la terminología es fundamental y por eso sabemos que hay muchas instituciones, incluso Estados miembros a nivel de Consejo, que están esperando a tener la versión en su idioma para hacer una valoración. Entonces, esto todavía hace que estemos un poco en una fase previa a poder estar trabajando ya en lo que se llama el wording, ¿no? En el cambio de lo que son las enmiendas, el cambio del texto, ¿no? La edición del texto. Estamos recogiendo preocupaciones de diferentes, pues de la industria farmacéutica, de asociaciones de pacientes, de oficinas de farmacia, porque tanto la directiva como el reglamento trata todo, trata desde de dónde vienen las materias, los principios activos, las materias primas excipientes, el suministro, el tema de la escasez, el tema de la distribución, el tema también de la comercialización, la publicidad. También, por ejemplo, el hecho de poder vender online medicamentos, o sea, toca temas muy diferentes, ¿no? Y también, por supuesto, el tema de las patentes, el tema de los incentivos. Entonces, pues la expectativa por saber cómo se va a orientar esta regulación es evidente y es porque hay mucha inversión y esperando a saber cuál va a ser el marco, ¿no? Porque quien quiere invertir en Europa necesita saber que tiene una seguridad jurídica con la cual pueda pues, hacer cuentas y ver si el retorno de la inversión va a ser determinado, ¿no? Entonces, hay una directiva y hay un reglamento, ¿por qué? Os cuento un poco la diferencia de lo que significa una cosa y otra a nivel general. Una directiva son líneas o unas direcciones a los Estados miembros sobre cómo deben legislar en sus países. Es decir, o sea, la directiva es un articulado, igual que el de un reglamento, es un articulado, pero que debe, cuando llega al Estado miembro, el Estado miembro tiene que hacer una transposición de esas líneas, ¿no? Entonces, la legislación nacional debe estar adaptada a la directiva europea. Pero existe esa adaptación. En cambio, el reglamento es una normativa directamente europea, es decir, no hay que hacer una transposición. Los Estados miembros deben cumplir directamente con esta regulación. Por eso, cuando estudiéis una y otra, veréis que, por ejemplo, el reglamento va más dirigida a todo lo que tiene que ver con la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Y a todas estas novedades que tras la pandemia se han visto, pues como puede ser, por ejemplo, que esto pues, en principio son ideas que todo el mundo da la bienvenida, ¿no? Y es a una burocracia más eficaz en el proceso de autorización de medicamentos, ¿no? Es verdad que hay un poco la sensación de que se podía haber sido más ambicioso, ¿no? Porque hablamos de pasar de 210 días a 180, pero es verdad que si comparamos este plazo de lo que tarda un medicamento en ser autorizado en Europa, comparamos con otros entornos como el de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, pues todavía estamos en desventaja, ¿no? Tenemos que entender que lo que tenemos que crear en Europa es un ambiente donde pues se pueda dar el desarrollo del emprendimiento, ¿no? El desarrollo, en este caso, de un bien básico como es el de los medicamentos y ser el talento de los profesionales de la Unión Europea se vea de frutos porque en Europa estemos invirtiendo en innovación y desarrollo, ¿no? Entonces, para que eso suceda, pues las empresas deben encontrar un ambiente de seguridad jurídica, de inversión, donde puedan ver un retorno, ¿no? Entonces, el tema de una burocracia acortada o unos plazos más cortos ayuda, el tema de entender bien cuál va a ser el tiempo de propiedad intelectual, el tiempo donde pues, no va a haber o se va a tener una exclusividad en el mercado, pues ayudan a saber cuál puede ser el retorno y anima a la innovación, ayuda a la inversión en la Unión Europea, ¿no? Hoy los plazos que propone esta nueva directiva y este nuevo reglamento
son diferentes a los que se preveían, a los que se presentaban previamente, ¿no? Se habla mucho de que se pasa, antes se pasaba de un mínimo de 8, ahora se habla de 6, luego se puede ampliar a 2 años más, luego puede incluso ampliarse a 10, o sea, se parte de una base más corta, pero sí que se habla de una ampliación de esos periodos en caso de que se den determinadas circunstancias. Entonces, las circunstancias pues son, por ejemplo, pues el hecho de que un medicamento se ha autorizado comercialmente, o sea, se venda en todos los países y esté dentro de la cartera de los servicios. Pero claro, es verdad que esta casuística no se puede saber previamente, ¿no? Y no depende tanto del desarrollador del medicamento, depende más de las autoridades sanitarias. Entonces, esa inseguridad de saber si se va a prolongar ese plazo o no, pues no se está recibiendo demasiado bien, ¿no? Entonces, bueno, parte del trabajo que tendremos que hacer los diputados es recoger todas las observaciones, ¿no?, de unos y otros para intentar conseguir que sea un texto que guste a todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que cuando se habla de salud y se habla de medicamentos, ¿no?, todos podemos ser pacientes, todos vamos a tener a familiares enfermos y todos, cuando estamos en esos momentos, lo que queremos es que el medicamento pues sea accesible y se pueda utilizar. Entonces, la intención debe ser conseguir una directiva y un reglamento que permita tanto la innovación como el desarrollo, como que el entorno de Europa permita una autonomía estratégica, ¿no?, en la disponibilidad de medicamentos, porque vemos que toda esta inseguridad jurídica o las dificultades burocráticas bueno, también vemos que las exigencias medioambientales se reflejan en este reglamento y en esta directiva, pues pueden hacer que el entorno de Europa no sea todo lo atractivo y se deslocalice la industria en Europa, ¿no? Estamos viendo cómo esto ha ocurrido, pues no solamente con el sector farmacéutico, sino en otros sectores, ¿no? Y entonces, esa deslocalización de la industria que se vaya fuera de Europa, pues a los europeos no nos viene bien, porque perdemos muchísimo, pierdes puestos de trabajo, que en este caso hablamos de puestos de trabajo de gran calidad, o sea, tu talento, o sea, los profesionales expertos en ciencia, que en los científicos europeos que por el grado de formación cultural de Europa, pues son muchos, pues se ven obligados a irse de Europa, ¿no? Entonces, el hecho de perder todas esas oportunidades de desarrollo económico también por seguridad, ¿no? Porque si dependes de tener medicamentos, o sea, dependes de otros terceros países, pues en un primer momento puede parecer que te lo van a vender y que tienes una garantía, pero hemos vivido en los últimos meses pues ciertas irregularidades en el abastecimiento de principios activos y medicamentos, porque esos terceros países pues quizá le den prioridad primero al suministro de su propio entorno, no el de europeo, o nuestro entorno estaría rehén de las exigencias de aquellos a los que necesitamos, ¿no? Por eso, desde nuestro grupo político ECR, siempre estamos intentando que se dé prioridad a conseguir en Europa una autonomía estratégica. A lo mejor puede pasar que a nivel de competitividad, pues, pero no salgamos en un primer momento ganando, pero yo creo que a futuro siempre, ¿no? Porque no podemos depender de una producción más barata de terceros países, muchas veces incluso resintiendo nuestros propios valores, ¿no? Porque sabemos que en Europa tenemos unas garantías de que las cosas se hacen conforme pues, a los valores y la cultura bueno, pues que hemos heredado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las sustancias de origen humano para uso humano, pues sabemos que las exigencias europeas son siempre que la persona que dona ese material orgánico pues sea una donación, o sea, que nunca sea un comercio. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, hay otra orientación, sí que se entiende el que puede haber una remuneración por esto y se entiende que puede haber un mercado de sustancias de origen humano para uso humano, ¿no? Pues debemos depender de Estados Unidos o debemos crear un entorno donde nosotros podamos
conseguir, porque hemos organizado bien una promoción para donaciones, el tener un abastecimiento de estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que voy a dar plazo a las preguntas, porque así interactuamos un poquito. Yo creo que he comentado un poco, a lo mejor, todos los asuntos que vemos delicados de estas directivas y este reglamento, pero bueno, seguramente con las preguntas pues podéis transmitirme más vuestras preocupaciones y así podemos charlar un poquito. Perfecto, Margarita, muchísimas gracias. Y ha sido muy interesante porque, bueno, al principio algo farmacéutico te parece muy técnico, ¿no? Pero al final son preguntas muy sensibles también que surgen por ahí, ¿no? Y que se discuten. También te agradezco mucho que has explicado un poco cómo funciona Bruselas, porque a veces hablamos un poco con nuestro idioma de burbuja Bruselas, con nuestros reglamentos y directivas, y así los stakeholders también se enteran un poco cómo funciona, ¿no? el procedimiento legislativo. Muchas gracias por eso también. Margarita, yo quiero empezar con una pregunta mía que me interesa mucho, porque ahora el tema de moda es la inteligencia artificial y tú lo has mencionado también. Todo este tema, cómo la inteligencia artificial puede ayudar al sector de salud, buscar, inventarse nuevos medicamentos. ¿Ya lo tenéis en este reglamento o sería para la segunda generación de este No, reglamento? es verdad que ya este reglamento, es verdad que, a ver, hay cierta insatisfacción por haber conseguido un reglamento que ya de alguna manera plasme el futuro, ¿no? Y quizá, bueno, ya sabes que hay otra directiva que es el espacio europeo de datos, ¿no? Que también mete un poco el tema de la digitalización, ¿no? Pero seguimos teniendo la sensación de bueno, que van a ser regulaciones complementarias que entre ellas van a ir encajando. Pero el tema de la inteligencia artificial es que es amplísimo, o sea, nos enfrentamos, quizá igual que estos años anteriores, el tema del medio ambiente ha sido pues quizá el que ha sonado más de Europa. Yo quiero pensar que en lo que queda de mandato, o si no en el siguiente, el tema de la salud va a serlo, ¿no? Y en el tema de la inteligencia artificial es impresionante el impacto que puede tener en la salud, ¿no? Como tú has dicho, son temas muy sensibles, claro, en principio se habla de medicamentos, pero es que hablar de medicamentos es hablar de personas, ¿no? Es hablar de salud, es hablar de esperanza de vida, es hablar de efectos secundarios, es hablar pues, de tantas cosas que quizás son pues, las de más trascendencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial, por ejemplo, se está planteando todo un nuevo sistema de desarrollo de moléculas, ¿no? Hoy se puede fácilmente mirar cuál es el receptor, ¿no? de un medicamento se puede con inteligencia artificial diseñar moléculas, porque lo hacen programas informáticos que crean como la llave para ser receptor, ¿no? Y entonces luego pues la síntesis tanto química como biotecnológica es más rápida, ¿no? O sea, lo que antes era a lo mejor años de prueba-error de moléculas, hoy de alguna manera podemos ya partir de un diseño, ¿no? Y de programas informáticos que nos ayudan a encontrar candidatos, ¿no? Como herramientas. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema de la inteligencia artificial importantísimo. Pero, por ejemplo, otro tema de la inteligencia artificial que también nos va a dar mucha información son todos los programas que pueden ayudarnos a hacer el análisis estadístico de los datos, ¿no? Cuando hablamos de European Health Space es porque pensamos que el espacio europeo puede ser una muestra inmensa de datos, ¿no? Luego es verdad que está toda la parte del cuidado de la intimidad, ¿no? Hablamos de datos de salud y, por supuesto, eso siempre hay que hacerlo con todo el cuidado para que no ocurra, ¿no? Que esos datos de salud puedan ser mal utilizados.
pero si se generara una regulación que permitiera un análisis de los datos, pues las estadísticas de una muestra grande permitirían pues, darnos muchísima información con respecto a efectividad, farmacovigilancia, pero también a lo mejor de un conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano más general, ¿no? Como puede ser los factores de predisposición para determinadas enfermedades, y al saber, por ejemplo, los factores de predisposición, pues también a lo mejor hacer programas sanitarios dirigidos a este tipo de personas, como puede ser a lo mejor un diagnóstico precoz, ¿no? Un screening con un diagnóstico precoz. La medicina ya de por sí es pionera en esto, ¿no? Es verdad que a veces el ciudadano a pie no ve todo el avance que de alguna manera se está materializando en todos los hospitales, ¿no? Y esto quizá no es solo el medicamento, ¿no? Pero sí que es todo lo que son los nuevos productos médicos, ¿no? Que no solamente cuentan con, como te decía al principio, con esa molécula química, ¿no? Que tenía un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, y en ese sentido, la inteligencia artificial, la digitalización, pues van a jugar un rol importantísimo. Por eso es verdad que necesitamos una legislación que permita abrir a conceptos que a lo mejor no son los que de manera tradicional hemos utilizado en la medicina, ¿no? Y que pueden tener un impacto tremendo en la salud, ¿no? Las medicinas cada vez se producen más cerca del hospital, destinadas y diseñadas para un paciente concreto, ¿no? Eso pues rompe y es diferente al modelo que tenemos de industria, ¿no? que hasta ahora ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el marco del futuro es nuevo y necesitamos una regulación, una reglamentación que permita que eso se dé y, por supuesto, con toda la seguridad, con la eficacia y con todos los controles que se merece toda persona cuando está recibiendo un tratamiento médico. Entonces va a ser muy interesante lo que se está desarrollando y vamos a tener que hacer otro conversando en un año para ver un poco cómo ha evolucionado el tema, me parece. Margarita, ya estamos con muchas preguntas aquí y te voy a hacer una pregunta de Manuel Sánchez de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y Manuel te pregunta, en España y quizás también en otros países tenemos desabastecimiento de algunos psicofármacos difíciles de sustituir. ¿Hay prevista alguna regulación para minimizar estos problemas? Bueno, pues realmente en teoría esta regulación tiene previsto garantizar el abastecimiento. Es verdad que para poder garantizar el abastecimiento, desde mi grupo político tenemos la opinión de que debemos tener una producción de medicamento europea y también nacional, cada estado, o sea, que haya una estrategia sobre abastecimiento de medicamentos europea. Ya existe en Europa una estrategia también industrial, ¿no? Porque esto en la pandemia no solamente ocurrió con el abastecimiento de determinados medicamentos, como está ocurriendo ahora con los psicofármacos, también pasó con otros bienes básicos por dependencia con terceros países. Y esto es verdad que pues muchas veces se dice, pero luego hay conflictos de regulaciones, ¿no? Porque vemos que hay una estrategia industrial a la que se le quiere dar un protagonismo porque se ve que ha habido una desindustrialización de Europa, pero a la vez puedes ver otras estrategias también nacidas en la Unión Europea, como pues, el Pacto Verde, que pone unas dificultades a las empresas tales que no les permiten operar en Europa. Entonces, si las empresas no operan en Europa, nos hacemos dependientes de terceros países. Y entonces ya se convierte en un problema que a mí me trasciende, porque ya es un problema geopolítico, es un problema de seguridad, porque esos terceros países pueden ver en Europa una prioridad de abastecimiento o no, o pueden ver también una manera de incluso pues, negociar con nosotros al alza un precio, ¿no? O sea, puede ocurrir que a lo mejor llevemos años consiguiendo principios activos a muy buen precio en otro mercado, pero cuando ya eres dependiente, pues ese mercado puede cambiar de estrategia y hablar de subir el precio. Y si tu regulación no ampara el que nosotros los europeos tengamos una capacidad de reacción para una producción farmacéutica, pues tienes un problema de desabastecimiento, ¿no? Como está ocurriendo. Entonces, sí que en principio esta directiva
viene a intentar que haya una inversión en Europa para que haya más producción, para que haya un entorno también mayor de investigación y todo eso. Pero sí que es verdad que bueno, el trabajo está ahora mismo encima de la mesa. Vamos a ver, porque ya vemos que no ha habido una rapidez en presentación inmensa. O sea, de hecho, ha habido un retraso en la presentación del borrador. Ahora el borrador se ha presentado y todavía los diputados estamos en fase de no poder empezar ni a trabajar porque no lo tenemos en nuestro propio idioma. Esta interactuación con los diferentes stakeholders está siendo complicada por lo mismo, ¿no? Porque todavía se alarga el plazo. Entonces, es verdad que nos preocupa porque ante problemas gravísimos, como puede ser el desabastecimiento de un medicamento, vemos que la reacción de la Comisión pues, es dar pasitos pequeños y además inciertos, ¿no? Y sí que es verdad que lo que propone es un cambio brusco en lo que es la legislación farmacéutica y que genera todavía desconfianza, ¿no? Porque no hay una claridad, o sea, es un articulado que tiene muchas condiciones. Entonces, cuando tú te enfrentas a tantas posibilidades, pues no tienes una seguridad de hasta futuro que va a ser así. Entonces, pues eso pues espanta de alguna manera a la inversión, ¿no? Al que quiera desarrollar pues, un proyecto farmacéutico en Europa, ¿no? Porque sabemos cómo funciona la industria farmacéutica y entonces muchas veces están pensando dónde se posicionan y si no es en Europa, pues irán a otro entorno y ahí lo que está claro es que los que habremos perdido somos pues, los europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, en principio, este cambio regulatorio viene a prevenir estos problemas de desabastecimiento. Se habla de escasez, se habla de accesibilidad, se habla de todos esos asuntos, si en la exposición de motivos están expresados, pero la realidad es que, bueno, pues no sabemos luego el impacto real de esta regulación, si va a conseguir esos objetivos. O sea, los objetivos que expresa el cambio regulatorio son justo esos, ¿no? Pero la realidad es que el articulado todavía no nos permite pensar que eso vaya a ser así, ¿no? Entonces, por eso queda unos meses de trabajo conjunto, ¿no? Porque las áreas son muy grandes, o sea, porque igual que hemos hablado pues, del tema del tiempo de extensión que va a tener un medicamento para que no haya un genérico y pueda verse un retorno de la inversión, también afecta a la distribución de los productos farmacéuticos a nivel de oficina de farmacia, también afecta a la venta de productos en la oficina de farmacia, online también es verdad que cuando se habla de directiva, luego también tiene que ver y afecta también la regulación nacional, pero bueno, que el impacto de una regulación tan amplia debemos medirlo, o sea, nosotros una de las cosas que estamos pidiendo en muchos casos es tener un análisis de impacto de cada una de las medidas que se proponen, porque cuando tratas tantos temas juntos, pues hay un batiburrillo que dices, bueno, es que esto solo ya puede tener un impacto muy grande. También hay otras propuestas que van a ayudar, ¿no? Como lo que puede ser el reducir los plazos, siempre que se garantice la seguridad y que los ensayos clínicos pues, están terminados, por supuesto, pero una agilidad burocrática siempre viene bien, ¿no? Pero, bueno, estamos en esa fase de proponer pues una reflexión conjunta, conversaciones, cambios en la regulación donde los expertos que estén familiarizados con la regulación anterior y puedan ver esta, ¿no? Pues se les escuche, ¿no? Tengan algo que decir y bueno, en eso estamos. Otro tema que no he comentado y que no se me puede pasar es todo el tema de las resistencias antimicrobianas, que también una de las razones de este cambio de directiva es el intentar lanzar, ¿no? O promocionar el hecho de que los laboratorios pues investiguen en la dirección de conseguir nuevos agentes antimicrobianos, porque como sabéis el tema de las resistencias se está complicando un montón porque los antibióticos, pues no hay una investigación en antibióticos porque como sabéis los antibióticos deben quedarse de reserva, deben
no ser utilizado nada más que para los casos donde los otros no han funcionado y así, pero la reinversión o el retorno de la inversión, pues en ese plazo donde ese antibiótico está, como quien dice, reservado, pues no está garantizado. Entonces se habla de diferentes propuestas, ¿no? Que ahí donde la industria farmacéutica ha podido dar ideas de intentar que los incentivos o el periodo que se pueda alargar, o que se habla también de que ese incentivo se pueda utilizar en otro medicamento, pero no hay claridad de cuándo va a poderse hacer, qué plazos hay. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, pero es verdad que la Comisión tiene una gran preocupación por el tema de los antibióticos, y ya que has preguntado por psicofármacos, también por todo el tema de la salud mental. Es otro de los focos, igual que también durante estos últimos años el proyecto Horizonte Europa ha tenido un foco especial en lo que es cáncer. Vais a ver que se ha hecho hace un año una estrategia europea contra el cáncer que ya da muy buenos frutos, porque no es un documento legislativo como los que estamos hablando ahora, pero sí es un documento que pretende inspirar los planes nacionales de lucha contra el cáncer, y también supone una inversión importante por parte de Europa en la investigación de medicamentos para lo que es los tratamientos oncológicos. Eso hay en el proyecto Horizonte Europa hay una misión concreta destinada a la investigación de cáncer. Estamos intentando también los diputados, pues que igual que se ha puesto el foco en el cáncer, pues y también luego después de la misión especial de la estrategia europea contra el cáncer, Beating Cancer Plan, se ha hecho también una comisión especial de COVID, de lecciones aprendidas, y queremos que cada vez el Parlamento Europeo vaya teniendo el enfoque en determinadas áreas de la salud, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ECR, hemos propuesto tratar el tema de la salud cardiovascular, ¿no? Porque sabemos que la mortalidad muchas veces está causada por enfermedades provocadas por deficiencias en la salud cardiovascular. Nos están llegando muchísimas preguntas ya, Margarita. Yo voy a combinar ahora dos preguntas que están un poco vinculadas a lo que tú has mencionado antes. La primera tiene que ver con el desabastecimiento, una palabra muy difícil para un alemán. Es de Elena Jiménez, de Fefe Navarra, y pregunta precisamente por España. ¿El bajo precio de los medicamentos en España puede provocar mayor desabastecimiento en relación a otros países en Europa? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta viene de Fernando Torquemada, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Tú has hablado muchísimo del procedimiento y de que tenemos que ver los efectos. Y Fernando pregunta concretamente qué plazos se estiman para que el reglamento esté vigente en los diferentes Estados miembros. Vale, pues por un lado el de los precios, sí, por supuesto que el tema del precio es un tema crítico. La decisión del precio es una competencia nacional. Entonces, es verdad que la negociación a la baja constante, que muchas veces se ha podido hacer porque los diferentes ministerios o las diferentes consejerías, porque en el caso de España es a nivel autonómico, ha habido negociaciones muchas veces acordadas entre moléculas, ¿no? Entonces, es verdad que el tema de diferencias de precios hacen que a lo mejor España, para determinados principios activos, no sea el mercado prioritario, ¿no? Para quien tiene que producir y vender, ¿no? Entonces, es verdad que es algo que en un primer momento puede parecer que juega en nuestra ventaja, pero ahora vemos que no tanto, ¿no? Porque es verdad que el precio de determinados medicamentos hace que su producción no esté cubierta, y si hasta ahora ha podido salir las cuentas ha sido porque a lo mejor se han ido intercambiando o sopesando la negociación de una molécula por otra, ¿no? Pero sí, sin duda, y también es verdad que este asunto de los precios no solamente afecta
hay que tener en cuenta la situación o el nivel económico de cada país, de cada Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Y esto es una de las cosas que también esta directiva intenta solventar, ¿no? Porque se ve que allí donde cuando se negocian los precios se consiguen precios más altos, pues la autorización y que ese producto esté accesible al paciente en el sistema de salud es más fácil que a lo mejor en otros países donde por nivel de vida y economía del propio país, pues no puede llegar a pagar tanto por las medicinas. Aquí, por ejemplo, se habla de que el precio de los medicamentos sea coherente o proporcional al estilo, al nivel de vida, ¿no? A la situación económica de cada país, pero es verdad que luego, hablando de un mercado único, también existe la problemática, ¿no? De que si hay una diferencia de precios, pues puede existir los problemas también de las exportaciones paralelas, ¿no? El que de un país vaya a otro y entonces pues el país donde el precio es más bajo pues se puede haber desabastecido, ¿no? Entonces sí que allí el reglamento tiene medidas, ¿no? Que durante la pandemia ya se pensaron, y es que todo lo que es escasez de medicamento a nivel de los Estados miembros debe reportarse. España tiene un buen sistema que sabemos que en ocasiones ha servido como inspiración para lo que es las alertas o la escasez de medicamentos. Y bueno, esto es una de las cosas que durante la pandemia empezó a funcionar, ¿no? Una cooperación entre Estados miembros para saber dónde podía haber riesgos de escasez en un país o en otro e intentar ayudar a que haya una redistribución justa y que no ocurra que pueda haber pacientes que se vean privados de su medicación con las consecuencias nefastas que esto pueda tener. Pero bueno, es verdad que estamos viendo que todavía pues eso sigue siendo problemático, ¿no? En muchas ocasiones y bueno, pues a ver si avanzamos con buen paso. Entonces, tiempos para que sepáis un poco más o menos cómo funciona todo lo de la regulación europea, y ahora pues también hablo en general de cómo funcionan las aprobaciones de las regulaciones en la Unión Europea, que es bastante pesadito y además es difícil de imaginar, ¿no? Porque en la Unión Europea tiene influencia en legislación la Comisión, que es la que hace la propuesta, el Parlamento y el Consejo. La Comisión son, pues como un poco hablando a lo bruto, ¿no? Son un poco como lo que son los ministros, o sea, lo que serían los ministros de cada área en los gobiernos de los Estados miembros. Entonces, la Comisión ya ha hecho una propuesta. Entonces, ahora el Parlamento tiene oportunidad de hacer cambios en esos textos, en esos articulados y pueden ser cambios inmensos. O sea, hemos visto directivas que vienen de la Comisión de una manera y salen muy transformadas después del Parlamento. Pero no solamente es el Parlamento, también tiene una opinión el Consejo. Y el Consejo son los Estados miembros. Y en este caso, los ministros de Sanidad, y veremos más, porque también estarán seguramente los de Industria y Tecnología, como está ocurriendo en el Parlamento. En el Parlamento Europeo todavía hay discusiones para saber qué diputados vamos a tener oportunidad de tratar este texto, de enmendarlo. Está claro que todo diputado va a votar y todo diputado podría, pero en principio va a ser un asunto que se va a tratar en la Comisión de Sanidad. Parece que la Comisión de Industria, Tecnología y Energía va a tener como poco una opinión. Nosotros estamos intentando que la Comisión de Industria, Tecnología y Energía tenga un protagonismo mayor, pero también tienen algo que decir otras comisiones como son la jurídica, como son las libertades, como es la como es la agrícola y también la de presupuestos. O sea, como veis, no solamente tiene oportunidad de enmendar el texto la Comisión de Environment, de Salud y Medio Ambiente, sino que también habrá otras comisiones. Y lo mismo va a ocurrir a nivel del Consejo. Entonces, el Consejo también puede hacer aportaciones al texto y cambios. Y entonces el Consejo suele ser muy sensible a ver cómo esas directivas o esa regulación puede encajar en su legislación nacional. Porque es verdad que a veces las pretensiones de la Comisión son más ligeras incluso que las nacionales, entonces es que no hay que hacer ningún esfuerzo de encaje, ¿no? Pero si al revés, si la propuesta de la Comisión supone cambios importantes en la legislación de ese país, pues cada país da su valoración, ¿no? Y dice, bueno, pues a mí este punto para mí sería un conflicto importante,
porque nosotros la regulación que tenemos es así, asá, y es así, asá por algo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que cada Estado miembro pues tiene su propio sistema de leyes y tiene una herencia y también tiene sus constituciones y entonces, bueno, no todo siempre es tan fácil de encajar. Entonces, están estas tres patas, ¿no? La Comisión, el Parlamento y el Consejo. Entonces, cuando ya el Parlamento ha dado sus apreciaciones y el Consejo, hay reuniones a tres que se llaman los trílogos, donde, esto si ves los documentos de trabajo, pues tienes la propuesta de la Comisión, otra columna la propuesta del Parlamento y en otra la del Consejo. Y luego se tiene que hacer reuniones de compromisos, que será la cuarta columna, que va a ser el texto acordado entre las partes. ¿Vale? Entonces, el Parlamento, por ejemplo, tiene varias oportunidades de voto. Vota en la versión del Parlamento, o sea, la columna del Parlamento es votada por los parlamentarios en pleno, pero cuando luego ya va a trílogo y hay otra transformación y hay este cambio de lo que es se une las impresiones, que a veces que las impresiones de los tres son las mismas y la columna 4 es la primera columna, la de la Comisión, la del Parlamento y la del Consejo son iguales y entonces la cuarta también, y en cambio hay otras donde las posiciones de cada parte son muy distintas y a lo mejor la cuarta pues hay riesgo incluso de que no salga, ¿no? Y entonces ahí dependerá del voto del Parlamento final, porque el Parlamento vuelve a votar la propuesta final del Consejo. También el Consejo, hay casos donde el Consejo no aprueba directivas y si no hay una unanimidad, porque depende de la importancia de cada regulación, el peso de los votos de cada país pues hace que prospere o no. Entonces, bueno, yo creo que contando esto, plazos, pues mira, por ejemplo, ahora estamos todavía esperando las versiones de todos los idiomas, ¿no? De todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Luego habrá un plazo de consulta. Después del plazo de consulta, los eurodiputados haremos unas enmiendas. Luego, después de las enmiendas de los eurodiputados, también hay negociaciones de compromisos entre los grupos políticos para ver cómo se quedan los textos. Ya se dará la versión al Parlamento y después de la versión del Parlamento tienes que empezar otra vez el voto del Parlamento y ver luego todas las negociaciones y nos encontramos en una situación muy complicada ahora mismo porque para que todo esto evolucione tiene mucho que ver cómo sea la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que como sabéis en julio empieza España, ¿no? Entonces es verdad que el tema de las elecciones de España ha caído un poco como un jarro de agua fría a nivel institucional, porque de alguna manera que la presidencia esté comprometida en un proceso electoral ralentiza todo, ¿no? Entonces, de hecho, no se sabe ni siquiera si este texto va a poder prosperar en este mandato, porque las elecciones de la Unión Europea, del Parlamento, perdón, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo están previstas para la primera semana de mayo del 2004, que todavía lo vemos lejos, pero entre que pasa el verano, se vuelve septiembre y ya casi en diciembre, es verdad que es mi primer mandato y no tengo toda la experiencia de cómo puede ser esto, ¿no? Pero sí que dicen que a partir de diciembre o por lo menos enero, febrero, ya todo el ambiente se enrarece porque casi como que se empieza una campaña, se empieza a hablar ya se empieza a pensar en la composición futura del Parlamento Europeo. Parece ser que todos los trabajos que están en curso pues se quedan un poco rezagados. Y entonces es verdad que algo tan importante como esto, rezagado, pues hace que muchas veces veamos, ¿no? Es mejor algo ahora rápido y reconcentrado, que puede ocurrirnos, porque como de repente se quiera meter turbo, se mete y entonces nos tendremos que poner a trabajar a tope todos por ver cada articulado y cada coma y cada verbo y todo para intentar que sea, o necesitamos dejar ya pasar este mandato y trabajar en el siguiente. Es verdad que si se deja trabajar para el siguiente, hay cosas a favor, porque como os he comentado antes, la Comisión de Salud y Medio Ambiente antes tenía un foco muy en medio ambiente y con la pandemia se ha transformado, pero los diputados estaban previamente elegidos y los diputados que forman parte de esta comisión tenían un interés más por el medio ambiente que por la salud. Esto, por ejemplo, cuando miramos los ponentes que van a llevar, los ponentes son los diputados encargados de dar una primera versión del Parlamento que luego se enmendaba por otros diputados. Nos encontramos con un diputado que es de los socialistas y demócratas europeos
que todo su trabajo previo ha estado muy orientado al medio ambiente. En cambio, luego nos encontramos con otra ponente que es del Partido Popular Europeo, que es Pernil Weiss, que sí que ha trabajado otras veces en asuntos de salud. Por ejemplo, cuando se hizo un informe previo a todo este cambio de regulatorio, que era la estrategia farmacéutica, que era un informe general, ¿no? más político, que no era legislativo, pues Pernil ya trabajó yo también, ya trabajó en la estrategia farmacéutica, que fue llevada como ponente por Dolors Montserrat, que también es española. Entonces, bueno, pues creemos que la composición del siguiente mandato, porque además ya se ha hablado de que en el siguiente mandato, como se ha visto esta división de competencias de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, se ha hecho una subdivisión que hoy por ahora no es ejecutiva, pero que sí que lo será en el siguiente mandato, y habrá dos comisiones separadas. Habrá una comisión de salud y una comisión de medio ambiente. Entonces, pues parece que esta directiva tan importante para todo el sector de la salud, para los pacientes, para todas las personas, pues quizá exige un tratamiento de diputados y de personas más enfocadas y que tengan más capacidad y que tengan más experiencia y que cuenten con mejores expertos para pues, realmente llegar a un texto que sea una herramienta y que permita que todos ganemos, ¿no? Un win-win, y que no sea pues, la inseguridad jurídica que hoy parece que plantea. Entonces, bueno, es incierto. O sea, puede ser que se acabe en este mandato, entonces será pues, a toda prisa. Y si no se acaba en este mandato, pues igual es demasiado tortuga, porque supone que esperar al siguiente mandato y a otra composición de Parlamento. Y entonces, pues la verdad que yo aquí, cuando he tenido conversaciones con los diferentes protagonistas, he preguntado qué es mejor, y hay de todo, ¿no? Hay personas que dicen, mira, es que necesitamos saber, porque el no saber nos espanta. Muchas dicen, no sé si es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque el bueno por conocer tampoco vemos que sea algo. Entonces, bueno, pues estamos en esta situación. Siento no poder dar más información porque todos estamos deseando ponernos a trabajar, pero la realidad es que esta maquinaria no termina de ponerse en funcionamiento. Ya, creo que ha sido muy interesante esta visión de cómo funciona Bruselas, ¿no? Para entender a veces que las cosas son complicadas por ahí, con el Consejo, con la Comisión y con el Parlamento. Margarita, ya estamos casi hablando una hora, pero tengo todavía muchas preguntas. Te voy a combinar dos preguntas ahora, ¿vale? Una pregunta de Fernando Torquemada, otra pregunta. ¿No crees que el reglamento no ha acabado de dar un paso definitivo para proporcionar una compra centralizada de medicamentos que acorte los plazos de acceso al medicamento para los pacientes, corrigiendo posibles inequidades entre los diferentes Estados miembros? Y otra pregunta de Iciar Sanz de Madrid Pharma Industria. Para evitar la pérdida de competitividad, ¿podría el Parlamento Europeo solicitar a la Comisión Europea la cuantificación del impacto sobre las medidas en el acceso, reducción de incentivos y la definición de necesidades médicas no cubiertas? Sí. Son muy Bueno, distintas las preguntas, pero son las dos. así. Es que es verdad que es un tema para hablar y hablar, y aquí invito a que pues, os Claro. pongáis en contacto conmigo, con los diferentes diputados, porque hay mucho que trabajar, ¿no? Con respecto a la compra centralizada, pues que la compra centralizada mejore el acceso es una afirmación que no es posible, no se sabe, ¿no? Como hemos estado viendo, una medida o una idea o una regulación, un articulado concreto que puede parecer que va a provocar un efecto positivo, puede provocar luego incluso el contrario, ¿no? Entonces, es verdad que la compra centralizada que hemos vivido con el tema de las vacunas no es algo que suela apoyarse desde los diferentes Estados miembros, y parece que puede ser más un problema que una ayuda para la accesibilidad, salvo a lo mejor hablando de enfermedades raras donde el número de pacientes sea muy pequeño y a lo mejor se pudiera plantear, ¿no? Pero es verdad que el reglamento o la directiva superaría las competencias de la Unión Europea en materia de precios, porque las negociaciones hoy de los precios son de los Estados miembros. Y es una negociación sana, porque supone, pues eso, un ajuste muchas veces con respecto a
a la capacidad de pago que pueda tener cada país, ¿no? Porque una compra centralizada que parece, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Una compra centralizada y se llega a un precio igual para toda Europa. Pues a lo mejor lo que en Alemania es un buen precio, en otro país es un precio caro. Si se compra desde Europa una medicina, a lo mejor otra que también pues, tiene muy buenas cualidades y eficacia, pues se ve que no tiene espacio en el mercado y entonces afectaríamos a las reglas de normal competencia en un mercado que es sana y que es buena para que así siempre las empresas o los productores o los desarrolladores se esfuercen por poner al servicio de los pacientes el producto de la mejor calidad y con mayor eficacia posible, ¿no? Una compra centralizada podría enviciar ese ambiente. Por otro lado, el tema del impacto es vital que lo pidamos y yo creo que es una de las cosas que tenemos que insistir todos los diputados y pedir a nivel de las diferentes comisiones, el hacer una evaluación de impacto y, como he intentado decir antes, no solamente en general de la directiva o del reglamento, sino punto por punto, como ha comentado Itziar, por ejemplo, el tema de los incentivos. Sabemos que el sistema de incentivos que existía ha sido un motor para la creación de nuevos medicamentos y moléculas, ¿no? Se sabe que un cambio de definición de necesidades médicas no cubiertas que hagan que ese proyecto sea susceptible de recibir incentivos, esa nueva definición reduciría enormemente el número de medicamentos susceptibles de recibir esos incentivos, entonces no se daría la investigación. Eso es lo que tenemos que hacer ver, ¿no? Entonces, es verdad que hace falta esta evaluación de impacto porque algo que ha funcionado bien, que parece que ha dado oportunidades de nuevos medicamentos para necesidades médicas no cubiertas, para cubrir medicamentos huérfanos, para cubrir enfermedades raras, para también mejoras, porque no solamente es indicaciones para enfermedades que no tienen hoy una cura o que no la tenían, también a lo mejor un avance en una forma farmacéutica, en una posología más sencilla o incluso, pues como hemos intentado decir antes, ¿no? Incluso un diagnóstico precoz, ¿no? También es cubrir una necesidad médica no cubierta. Pensamos que una amplitud en este concepto pues, daría oportunidades de que existan nuevas herramientas en el mercado a disposición de los pacientes, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, no se entiende demasiado bien esta reducción de los incentivos, ¿no? Porque si el incentivo siempre se va a dar cuando existe en el mercado una nueva oportunidad o cuando se está desarrollando una nueva oportunidad terapéutica, que eso es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, vital el que eso, pero eso con cualquier regulación, o sea, el rigor jurídico exige que cuando hay cambios regulatorios se evalúen apropiadamente y que se haga una transposición, ¿no? Pues como hablamos con las moléculas, ¿no? De inteligencia artificial, de ver, o sea, evaluar y poner en práctica, hacer ensayos, ¿no? Ensayos jurídicos de qué puede ocurrir si esta regulación hoy se pone en marcha tal y como está. Porque lo que se veía, por ejemplo, con esta definición, esta nueva definición más escasa, ¿no? O más rígida de necesidades médicas no cubiertas, es que si la traspoláramos al pasado, el número de moléculas o de nuevos medicamentos que hubieran surgido, pues no sé si se reducía a menos de la mitad de las nuevas herramientas, ¿no? Pues no queremos que sea así, porque lo que queremos es cada vez más oportunidades de tratamiento a los pacientes y no solamente más oportunidades de tratamiento, también más oportunidades de mejor tratamiento, más oportunidades de un tratamiento más sencillo, que al paciente se pues bueno, recupere de alguna manera la calidad de vida, ¿no? O sea, no solamente se tiene que pensar en curar, se tiene que pensar en cómo se cura y cuándo se cura y qué tipo de vida puede hacer el paciente tras el tratamiento, ¿no? Porque eso supone pues, una incorporación en el trabajo, Entonces, es verdad que el tema es más complejo de lo que puede parecer en un primer momento y exige un estudio en profundidad. Muchas veces el coste-beneficio del coste del medicamento hay que ver los beneficios, ¿no? Luego también los riesgos. Entonces, bueno, es un tema que exige la influencia de los mejores expertos, porque nos estamos jugando muchísimo. O sea, no solamente la prosperidad del espacio europeo, de entorno empresarial, de oportunidades de puestos de trabajo, sino la oportunidad de que el talento europeo que tiene esa vocación y tiene
esa, quiero decirte, es una misión de los ciudadanos de la Unión Europea, de los profesionales de la Unión Europea, seguir desarrollando conocimiento. Hasta ahora en Europa ha sido el entorno donde se ha dado mayor investigación, no solamente preclínica, también clínica. Queremos que siga siendo así, ¿no? Nos corresponde, no queremos perder el liderazgo que ha tenido Europa en ese sentido a nivel internacional, y es verdad que una regulación no apropiada lo pone en riesgo. Mm. Margarita, ya estamos hablando 1 hora, pero tengo 2 preguntas muy interesantes más. ¿Tienes 5 minutitos más para nosotros? Yo sí, Em, si vosotros Perfecto. sí. Muchas gracias. La pregunta, la primera, viene de Candy Losa, y Candy nos pregunta: ¿qué encaje competicional tiene la Oficina de Farmacia en el reglamento? Pues de la oficina de farmacia se habla sobre todo, porque es verdad que tanto la directiva como el reglamento es tan amplio que trata muchos temas, y luego a mí me parece que hay un poco de asimetría en cuánto profundiza en un tema y en otro. Entonces, a mí, por ejemplo, es verdad que el estudio que he hecho tanto de la directiva como del Parlamento todavía exige que yo le dedique más tiempo, pero me ha chocado a mí cuánta importancia le da a la venta online, porque además abre la idea de la venta online incluso entre países. Es verdad que no tengo, siempre hay un articulito, o al principio del articulado hay un punto que habla de la legislación nacional, pero bueno, es verdad que a mí como farmacéutica y como farmacéutica que ha trabajado en la oficina de farmacia, y valoro el mostrador y la asistencia del farmacéutico como algo imprescindible en la explicación del tratamiento, en el seguimiento, en el contacto con el paciente. Es verdad que a mí es un tema que bueno, me ha podido, no puedo decir preocupar porque no lo he podido estudiar en profundidad como para saber, ¿no? Pero sí que es verdad que puede alterar, porque es verdad que la cultura de la oficina de farmacia en Europa de cada país es muy diferente. O sea, sabemos países, por ejemplo, como Suecia, que las oficinas de farmacia pues, pueden tener casi un rol estatal, ¿no? En España es diferente. Entonces, el que no tengo todavía capacidad de entender cómo va a afectar esta directiva o este reglamento al funcionamiento de las oficinas de farmacia. Pero bueno, por eso espero poder tener reuniones con vosotros y poder evaluarlo juntos, ¿no? Sé que otras veces pues, las ideas el funcionamiento de las oficinas de farmacia, también con respecto a farmacovigilancia, por ejemplo, el tema de la farmacovigilancia también está muy desarrollado a nivel de toda la directiva. Pues el papel de la oficina de farmacia en alertas de escasez de suministro, de distribución y de todo eso, tiene un rol que no se puede desestimar, ¿no? Y entonces vamos a ver si conseguimos, trabajando juntos, pues que este modelo, que en España podemos considerarlo de referencia, porque vemos que la calidad del servicio y la atención que tienen los pacientes y el seguimiento es quizá mejor que el que puede haber en otros países, ¿no? Donde es un modelo de farmacia menos personalizado que el español. Y en ese sentido, bueno, pues como todos tenemos que intentar que la regulación vaya en la dirección de mayor excelencia de servicios, ¿no? y pro la salud, a favor de la salud, pues vamos a intentar pues, inspirar nosotros, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, el caso de las faltas, ¿no? O de las alertas de escasez de suministro, que en España ha sido algo que en cooperación con las diferentes cooperativas ha funcionado siempre muy bien, y entonces es una información que llega al Ministerio y enseguida la Agencia Española del Medicamento sabe muy bien, tiene una sensibilidad de saber qué problemas puede haber de escasez de medicamentos en España, ¿no? Y con eso responder. Pues, por ejemplo, eso que en España pues, funciona bien, sabemos que en otros países no tanto, ¿no? Y en el caso de la pandemia, pues se utilizó como modelo, porque además es un modelo que se sabe que es más o menos, es bastante sencillo de aplicar. Se hablaba, por ejemplo, de modelos donde toda la Unión Europea estuviera coordinada, pero bueno, parecía
que iba a ser muy complejo encontrar sistemas informáticos encajados y asimilados cuando en el fondo hay determinada información que es la que es importante pues, ofrecer y un intercambio excesivo de información solo podía entorpecer, ¿no? Pero bueno, todo eso deseando trabajar con vosotros porque yo no soy experta en todas las áreas que hay afectadas por esta directiva, ¿no? Y ahí pues deseando tener conversaciones y pues centrarnos en los articulados que afectan a cada una de las áreas. Por ejemplo, otra de las áreas que a mí también me ha llamado la atención porque he trabajado en laboratorios es todo el tema de la publicidad y de la venta, ¿no? de cómo pueden ser pues, lo que son los visitadores médicos, ¿no? De la manera de relacionarse con los laboratorios, de cómo dar la información a los médicos. O sea, llega hasta ese tipo de detalle. Quiero decir que es muy exhaustiva, ¿no? Entonces, bueno, es muy exhaustiva y está muy bien que sea exhaustiva, pero hay que ver cómo encaja esto con las legislaciones nacionales y hay que ver cómo encaja con una excelencia y con un mejor hacer, ¿no? Como las buenas prácticas, ¿no? Que conocemos también en el entorno de la farmacia, ¿no? Las buenas prácticas de fabricación, las buenas prácticas para que podamos ofrecer en el espacio europeo pues, lo que se ofrezca a los pacientes y a las personas pues, sea lo mejor para su salud, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, Margarita, que me parece muy buena para terminar. Elena Jiménez, otra vez de CC Navarra, te agradece tu disponibilidad y dice que está claro que España está en desventaja, en escasez de medicamentos a pesar del sistema de alerta. Entonces ahí estamos hablando de la escasez otra vez, pero pregunta, ¿qué solución cree usted que podríamos proponer? Y ahora la pregunta más amplia con la que podemos terminar, creo, es cómo podemos ayudar, cómo puede ayudar el sector y aportar algo a tu trabajo. Pues mira, para la primera pregunta, la escasez, yo creo que es la autonomía europea estratégica, incluso de los Estados miembros. O sea, que un Estado pueda tener de alguna manera garantizado el suministro porque también tenga de alguna manera garantizado su producción o su desarrollo, ¿no? Que en ese sentido conviene invertir, porque es verdad que hay un dinero europeo que muchas veces va destinado a otros asuntos y yo creo que el hecho de que se apoye a nivel incluso de Estados miembros para tener una autonomía estratégica y no depender de terceros para tener por lo menos los medicamentos básicos, ¿no? Esta misma recomendación se debe plantear para los alimentos, ¿no? Para los bienes básicos. Europa hoy tiene situaciones críticas tanto para lo que es raw materials, para lo que son materias primas, principios activos y para un montón de cosas, y a la vez tienen regulaciones que impiden la explotación de nuestros propios recursos, ¿no? O sea, se dan esas incoherencias. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues incentivar a la producción y la industria europea y también que los Estados miembros puedan tomar decisiones que garanticen su suministro, ¿no? Eso así. Y luego había la otra pregunta, perdona, era... ¿Cómo puede aportar el sector? ¿Cómo puede ayudar el sector en tu ¿Cómo trabajo? podemos ayudar todos? Pues mirar, yo, Jürgen puede saber, podéis tener mi mail, yo encantada de que escribáis y decir, queremos estar al corriente de lo que va sucediendo o queremos saber cómo poder leer esta directiva, cómo poder intercambiar impresiones contigo. Pues eso, por ejemplo, en la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer, después de un desayuno como este, pues establecimos un grupo de personas que estaban interesadas en intercambiar impresiones sobre el asunto de la Estrategia Europea contra el Cáncer, que luego ha sido muy fructífero, y entonces yo puedo daros los textos. A lo mejor si sois personas que estáis más pues en el campo de la oficina de farmacia, pues puedo indicaros el articulado concreto que se centra en estos temas. Es verdad que luego siempre hay grandes asociaciones, ¿no? que os representan, ¿no? Porque está también el Colegio de Farmacéuticos, que en otro tipo de reglamentos y directivas hemos estado en contacto con ellos y volveremos a estar en contacto con ellos para que nos digan, ¿no? las diferentes sensibilidades. Pero bueno, luego las aportaciones de cada uno pues siempre vienen bien, ¿no? Porque a lo mejor algo que a nivel general para alguien que ve la oficina de farmacia en general en España está bien, pues a lo mejor si se centra en la perspectiva que pueda tener la farmacia rural, por ejemplo, puede ser diferente, ¿no? Entonces, cualquier
cualquier aportación puede ser enriquecedora, ¿no?, para el texto. Entonces, bueno, pues ahí es que quien esté en un sector o en un área pueda leer y centrarse en el articulado que le compete o que le pueda afectar en el día a día del funcionamiento. Y es verdad que no solamente a nivel de España no solamente afecta a la legislación europea, sino que está la europea más la nacional. Es verdad que ahora la que estamos modificando es la europea. Entonces, bueno, pues transmitir las preocupaciones de determinadas palabras, de determinadas frases, o decir, oye, mira, esto teniendo en cuenta a las oficinas, por ejemplo, eso es una enmienda muy frecuente, es a la hora de tomar medidas o decisiones, pues poner que se tenga en cuenta la opinión de todos los protagonistas, todos como pueden ser. Entonces, bueno, pues siempre intentar que haya un feedback, ¿no?, a la hora de tomar medidas legislativas o políticas o de actuación, que se tenga en cuenta a los que saben, ¿no?, del tema. Pues eso, por ejemplo, es una enmienda concreta que seguramente figure en diferentes apartados de la directiva, pero como eso, los expertos también pueden saber, ¿no? O sea, yo desde luego siempre que he hablado con vosotros he sacado algo interesante que luego plantear, ¿no? Porque el que está en el terreno pues tiene la sensibilidad de saber cómo ese texto o esa consideración puede afectarle en positivo o en negativo, ¿no? Ujú. Bueno, por desgracia ya tenemos que terminar. Repito un poco lo que ha dicho Margarita. Os animo a contactarnos a la oficina o poneros en contacto directamente con Margarita si tenéis una duda, una pregunta, un comentario. Margarita, muchísimas gracias. Gracias Esto a ha ti. sido muy interesante, muy interesante. Una hora es demasiado poco, claro, pero creo que hemos tenido una muy buena impresión de dónde estamos, dónde estamos en este campo. Muchas gracias por habernos un hueco en tu agenda apretada y creo que tenemos que volver a hablar sobre el tema después del verano o el año que viene. Gracias también a vosotros, a los oyentes, y espero volver a veros en otro evento que organizamos aquí, y os deseo a todos un excelente día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jurgen. Muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí un viernes escuchando e intentando aprender un poquito y ayudar con este tema tan importante. Gracias.